a todos. Muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del CECHIMEX, de la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga. Les recuerdo 2 o 3 temas. Los invito mucho a revisar ahí el portal del CECHIMEX. Estamos ahí actualizando información, estadísticas. Está con nosotros también el doctor Sergio Martínez, que coordina los cuadernos y el trabajo del CECHIMEX. Entonces, en fin, no podemos más que invitarlos a revisar, integrarse a este esfuerzo que estamos haciendo en la UNAM, ¿no? Vamos a tener también un grupo, me parece que de interesantes conferencias en las próximas semanas. Hay un grupo de colegas del Colegio de México que van a participar, Elodie Brum, también Mariano Bonialiano, con diversos temas. La próxima conferencia en 2 semanas será por parte mía. Vamos a tener acá un interesante debate, presentación. Creo que va a ser por el momento el primer estudio sobre los efectos del TPP en México y el caso de China, donde va a participar también el presidente de la CISEC, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, con un grupo de invitados que están por confirmarse, ¿no? Entonces, en fin, no puedo más que invitarlos. Yo les recuerdo todas las conferencias. Tenemos ahí un acervo crecientemente interesante. Ahí la perseverancia, como bien sabe Eugenio, vale oro. Entonces, estamos filmando todas estas conferencias y bueno, después de casi 250 conferencias, no todas grabadas, en fin, es un acervo relevante para todos los interesados en el tema de China. Estoy muy contento de poder presentar, de anunciar a la ponencia, la presentación del embajador Eugenio Anguiano Rojo. Creo que no requiere de ninguna presentación, es por muchos, por más que conocido. Yo les recuerdo, es profesor, investigador en el CIDE, gran querido amigo del CECHIMEX, ha participado en forma muy activa y muy generosa con un grupo de cursos, actividades, publicaciones, 2 veces embajador de México en China y probablemente uno de los analistas más relevantes sobre China en América Latina, ¿no? Entonces, muy contento, Eugenio, de que nos acompañes. Yo les recuerdo la dinámica: una presentación de 30 minutos, 45 minutos, con la intención de tener un intercambio con los asistentes, ¿no? Por favor, Eugenio. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Yolanda, y todos ustedes, amigas y amigos, por estar aquí esta mañana tratando un tema que, para empezar, en la misma China casi no lo tratan. Es casi un tabú hablar ahora de la revolución cultural que empezó hace medio siglo. Por eso le he puesto la revolución cultural, la gran revolución cultural proletaria revisitada, medio siglo después. Ese es el contenido de lo que yo voy a tratar esta mañana. Bueno, ahí veo que me falta una introducción y 5 puntos. 8 puntos. Bueno. Algunas advertencias. Primero, yo utilizo normalmente, cuando hablo en público sobre China, utilizo el sistema de transliteración del chino a las lenguas romance, llamado Pinyin, que se puso oficialmente en vigor en 1980. Es un sistema que empezó desde la época de Chiang Kai-shek, que tardó muchos años en hacerse. La idea es uniformar, en la medida de lo posible, la transliteración de caracteres chinos, el lenguaje escrito, y hablado también, hablado nada para el puto parte que se pueda tener la misma validez para el español, el italiano, el alemán, el inglés. Difícil tarea, pero yo voy a usar eso. O sea, yo hablaré de Beijing y no de Pekín, hablaré de Shanghai y no de Shanghái, etc. La otra advertencia es que me voy a enfocar al problema de la revolución cultural, sobre todo
en su parte, en los antecedentes y en la parte más violenta del movimiento. Ahí puse 66, 67, pero 66, 1968, que es la parte, la voy a tratar con más detalle. Pero tercero, lo voy a tratar no en el estricto sentido cronológico, sino combinando la cronología que hay que ver a veces para indicarnos con los elementos ideológicos y los elementos analíticos de la situación de China y un poco de su entorno externo cuando surge este gran movimiento que se llamó Revolución Cultural Proletaria. Y finalmente haré originalmente yo iba a hablar de la Revolución Cultural y su impacto en el mundo. De esta parte voy a dedicarle poco tiempo, aunque haya alguna referencia a esa relación. Primero, los precursores de la Revolución Cultural son, sin remontarnos muy atrás, más adelante hablaremos un poquito antes de lo que voy a tratar ahora, porque tienen relación directa con ciertas conductas tanto del gran líder Mao Zedong como de sus compañeros de armas, digamos, ¿no? Pero en 1966, febrero, marzo de 66, si mal no recuerdo, se produce en la Unión Soviética el famoso discurso secreto, que no tiene nada de secreto, de Nikita Khrushchev sobre el papel de Stalin en la revolución bolchevique. Una crítica fuerte, violenta yo diría, a la cual los chinos que asistieron al Congreso fue el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, se les entregó, no se les invitó a la sesión a ningún partido comunista extranjero, se les invitó a la sesión de la cual hizo Nikita Khrushchev su discurso enunciatorio, sino que esa misma noche, ya que había pasado esta reunión excluyente, fueron al hotel donde estaba la delegación china, representantes del Comité Central Soviético, a leerles pedazos del discurso de Khrushchev, pero lo leyeron en ruso, y entonces el intérprete chino se los traducía al chino. A pesar de ese exabrupto, en todo el resto del año y parte del 67, todos los partidos comunistas del mundo, sobre todo estaban en el poder, incluido el chino, se ajustaron a la idea, primero, de ya no mencionar a Stalin, y segundo, de meter ciertas reformas para contener el exceso de burocratismo en los partidos comunistas, que era, digamos, era el moto que había lanzado Khrushchev. Lo importante de ese proceso es que la única reacción inmediata que tuvo el Partido Comunista de China, no obstante que se plegó a la directiva, digamos, si no directiva, a la orientación de los soviéticos, fue que publicó el Partido Comunista un documento, el Comité Central del Partido Comunista de China, un documento, un editorial en el Renminbi o el Partido del Pueblo, en donde no decía nada en contra de Khrushchev, simplemente decía: el camarada Joseph Stalin fue un gran revolucionario. Ahí lo dejó, y hablaban de otras cosas. Pero sí apuntaban en el documento una gran preocupación por el impacto que iba a tener esa desestalinización en los movimientos comunistas mundiales. Y lo tuvo la rebelión de Hungría, para empezar, citando el caso de en China, lo que hizo el Partido Comunista Chino fue iniciar el movimiento a mediados del 66 que se llamó el movimiento de las 100 flores. Mao utilizó algo que se había hecho 2400 años atrás, en la época de oro de la filosofía china, una frase que decía: dejad que compitan 100 escuelas de pensamiento con las 100 flores. Y después se llamó el movimiento de las 100 flores, para que se abriera la autocrítica al Partido Comunista y participara en la sociedad, lo que se llama hoy la sociedad civil, ¿no? Fueron renuentes, no participaron de inmediato, pero ya en el 67 le entraron de lleno. Perdón, 57. Tú te razón, compañera. Camarada. Entonces, las 100 flores fue, algunos analistas críticos dicen que fue una trampa para que sacaran las cabezas los críticos del Partido Comunista, porque a partir de mediados del 67 vino la campaña antiderechista.
fue una purga enorme entre los pobres. Una purga no tan sangrienta como otras, pero sí destruyó muchas vidas de académicos, intelectuales, porque fueron desterrados al interior de China. Ahora, el siguiente antecedente importante que hay que considerar es la reunión de partidos comunistas del mundo, estuviesen o no en el poder, pero principalmente los que estaban en el poder, que se hizo en noviembre de 1957 para conmemorar los 40 años de la Revolución de Octubre, que fue en noviembre, la Revolución bolchevique. Entonces ahí voy a hacer referencia a ella más adelante en otro contexto, pero aquí en este momento quiero resaltar que Mao tuvo una conversación con Khrushchev que a Mao le entusiasmó mucho, porque Khrushchev hablaba entonces a la luz de los avances tecnológicos soviéticos, el Sputnik, por ejemplo, y el desarrollo de los primeros misiles intercontinentales soviéticos, de que la Unión Soviética iba a entrar a una etapa que significaría dar un gran paso adelante, decía Khrushchev. Con esos antecedentes regresa Mao a China, y al siguiente año, 1958, le entra la impaciencia del paso del avance, de la velocidad del avance que se estaba logrando en el socialismo chino. No obstante, que en la primera década desde fundada la República Popular, en octubre de 49 hasta fin de 57, los chinos habían avanzado en términos de ir hacia la socialización de manera muy rápida. Después de que había planteado un periodo de transición de una democracia popular, por eso se llama República Popular, de un proceso donde había una economía mixta por largo tiempo, la verdad es que para principios del 58, el primer plan quinquenal de imitación soviética había logrado prácticamente, si no el 100%, muy cercano a esa cifra, de la socialización de la industria, y el campo estaba organizado ya en comunas que eran de hecho cooperativas de alto nivel, ¿no? En ese año 58 Mao critica el proceso de avance que le parecía lento, ya iba a entrar en funciones el segundo plan quinquenal, y entonces propone dos movimientos, que era con la idea de quemar estados históricos, ¿no? Uno que llamó el Gran Salto Adelante, en la cual pretendía, entre otras cosas, tenía varios objetivos, pero entre otras cosas, en solamente 15 años o menos, igualar o superar a las potencias industriales menos, excepto Estados Unidos, digamos, pero igualar o superar a Gran Bretaña, desde luego a Francia, a Bélgica, etc. Y la otra cosa que hizo Mao de manera súbita fue ordenar de un plumazo la colectivización súbita de las comunas, nacieron las comunas populares. Les recuerdo que en 1958 Mao también decide renunciar a la jefatura de Estado, deja de ser presidente de la República Popular China y se aboca únicamente a ser el presidente del partido. Presidente del partido que el chino tiene, el chino sí se dice Chuxi, que no quiere decir presidente en el sentido nuestro, quiere decir líder, quiere decir presidente que se siente en un mitin, ¿no? Lo que en inglés sería un chairperson. Entonces no, a partir de ahí deja de tener otro cargo de estadista o de administrador para concentrarse, para ponerse el chairman Mao Chuxi, ¿no? Es el hombre que maneja la ideología del partido. La revolución cultural había junto con la formación súbita de las comunas populares, tendría como elemento, como subyacente, la idea de Mao de que en el socialismo, una vez logrado el socialismo, una vez colectivizada o socializada la mayor proporción de los factores de la producción y eliminada el carácter de propiedad privada de los factores de la producción, de todas maneras, decía Mao, en el socialismo proseguirá por largo tiempo la lucha de clases. Este concepto pues era un anatema en el mundo socialista, digamos, de Europa, en el mundo soviético y del bloque soviético. La revolución cultural, el gran salto, como vamos a ver más adelante,
fue un rotundo fracaso. Y también la colectivización. Nada más les señalo 3 puntos que están ahí en esta diapositiva. A partir de entonces se hablaba en el Partido Comunista de China de 3 banderas de Mao, ¿no? La bandera de la colectivización, la bandera de la visión, la línea general del partido, que a partir del 58 el Partido Comunista de China era era avanzar a grandes zancadas, no solo en el socialismo, sino eventualmente llegar al comunismo. Casi ningún país lo había logrado ni lo lograría nunca en el siglo XX, no sé si me decía. Y la otra era, no esa era la línea general del partido, la otra gran bandera de Mao era las comunas populares y el gran salto como tal, ¿no? Al mismo tiempo, empezó desde 1957, de hecho, para se acentuar en 58, 1960, las diferencias, primero ideológicas y luego políticas, alguien llamaría no ideológicas, sino interpretativas, entre Mao y Khrushchev. Y después seguirían las divisiones políticas hasta a partir de 61, la ruptura total, menos la diplomática, entre la Unión Soviética y China. Nunca llegaron a romper relaciones diplomáticas, mantuvieron siempre encargados de negocios en sus respectivas embajadas. Es más, nunca denunció ninguna de las dos partes, ni soviéticos ni chinos, el tratado de amistad de asistencia recíproca que se había firmado entre Moscú y Beijing en febrero de 1950 con duración de 30 años. Es decir, que se acabó en 1980, pero ya de letra muerta. Ahora, déjenme pasar ahora a por qué es una catástrofe el Gran Salto Padre. En 1956 se hizo el 8º Congreso del Partido Comunista de China, el primero del partido del poder, y ahí hubo una gran reestructuración de cómo estaba organizado el partido en relación con el anterior Congreso que había sido de la Guerra Mundial, el 42, en las bases guerrilleras de Yan'an. En Yan'an se había hecho el primer brote de culto a la personalidad de Mao, cuando todos sus colegas, sus camaradas más cercanos, empezando por Liu Shaoqi, que después será víctima de Mao, metieron en los reglamentos del partido el concepto de que el Partido Comunista Chino seguiría la doctrina marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. Entonces ahí fue la primera vez que ubicaron, 1942, a Mao como un personaje que a nivel teórico estaba igual a Marx y a Lenin, ¿no? En 56, cuando se hace el 8º Congreso del Partido Comunista del Poder, tanto por motu propio del partido como por la influencia que tenía en esos años la desestalinización y Khrushchev, el Partido Comunista de la Unión Soviética, se modificaron los reglamentos del Partido Comunista Chino y no volvió a aparecer más el pensamiento de Mao. Es más, se colocó a Mao como igual a los demás con cierta superioridad teórica, una especie de primos interpares. Y pasó, el liderazgo chino pasó, el liderazgo chino entendido como el que manda el Partido Comunista, más allá del Estado chino, pasó a un concepto de liderazgo colectivo. ¿Quiénes formaron ese primer liderazgo colectivo a partir del 56? ¿Quiénes lo formaron? Bueno, Mao Zedong como presidente del partido. Y luego venían una figura que no existía antes, 4 vicepresidentes, que eran en orden cronológico Liu Shaoqi, que en 58 sería el jefe de Estado de China. Luego venía Zhou Enlai, primer ministro. Luego venía Zhu Te, el legendario guerrillero, que era líder honorífico del ejército. Luego venía Chen Yun, que está ahí mencionado, un economista empírico, que fue un gran hacedor de los planes económicos de China, y el hombre que tenía la concepción de que lo primero que había que hacer sería avanzar en la agricultura y la industria ligera para crear excedentes suficientes para financiar el desarrollo fuerte de la industria pesada y de la industria avanzada. Mao no compartía esa idea, ¿no? Y el último de ese grupo, de ese sexteto, Mao, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Chen Yun, el último era el secretario general del partido, que era Deng Xiaoping. O sea, el Partido Comunista de China tenía entonces un presidente, vicepresidente y un secretario general. ¿Qué fue lo que causó la combinación Gran Salto
comunas populares, pues una gran hambruna. Pero que aún ahora, oficialmente, el gobierno chino solamente le llama a los 3 años amargos. No ha reconocido ni las cifras que ya muchos, estas por ejemplo, estas cifras que yo tengo, las extraje de los trabajos de María Teresa Rodríguez, en su libro sobre China, que hace una recomposición de fuentes oficiales chinas de la población. Y vean ustedes, por ejemplo, no, esta es otra fuente. Esta es la fuente de Li y Yang, dos analistas chinos. Vean ustedes los números rojos. Entre 1959 y 1961, la población se redujo de 170 millones a 148 millones. Las cuotas de acopio que impusieron las comunas. Dice producción de granos. Perdón, producción de granos, estoy mal. Producción de granos, que era una rebaja, pero al mismo tiempo, al principio, con la euforia de las comunas populares, en las cuales los dirigentes mentían abiertamente las estadísticas, las cuotas de acopio se subieron a 64 millones. El gran salto, y las comunas proponían que en el año 1959 China iba a producir 200 millones de toneladas de cereales, lo cual es imposible. Empezó a bajar, y el grano retenido per cápita ese es dramático. De 192 kilogramos por persona, China entonces tenía 700 millones de habitantes por años, bajó a 209 kilos por persona promedio. Las cifras de María Teresa Rodríguez son estas: 59, 61 y las variaciones son cifras. La población total se redujo en más de 13 millones aritméticamente. Ese es el hueco que hay. En la parte rural, que fue la más castigada por el campo, por el fracaso de las comunas, fue 16, casi 17 millones de personas que se dividieron. En cambio, en las ciudades creció la población, porque a pesar de los férreos controles para evitar la migración del campo a la ciudad, pues, la hambruna empujó a muchos a irse a la ciudad como fuera. Ahora vean ustedes la caída del PIB total en miles de millones de renminbis a precios corrientes. Es 15% la caída, probablemente a precios constantes sea más grande la caída. Pero subió, curiosamente, en el sector primario, a pesar de la caída de los granos, subió en otros rubros, probablemente en la parte de ganadera y en la parte, primero también minera ahí, y los recursos forestales, deportaron muchas partes de China para hacer hornos de acero caseros. Subió 14% el PIB primario, en el secundario bajó muchísimo y en el terciario bajó menos. Pero vean ustedes, el per cápita bajó 14%. Si ustedes le suman si ustedes le suman, volviendo a los datos de Barrister, si ustedes le suman a eso, a la disminución de más de 13 millones de la población total, le suman el aumento de la mortalidad infantil, así calcular las tasas de crecimiento natural de la población china hasta 1958 y proyectando hasta 1962, el hueco es de 38 a 40 millones de personas. Eso se murió de hambre. Es una catástrofe. Ahora, después de ese fracaso, viene una rectificación que hace el liderazgo colectivo, los colegas de Mao, y Mao simplemente acepta en 1960 una reunión ampliada del Comité Central. Primero, en una reunión ampliada, el primer ministro Zhou Enlai propone 12 puntos para restablecer la agricultura, que un año después se convierte en un programa de 60 puntos. Básicamente lo que plantea Zhou Enlai es reponer los incentivos materiales a los campesinos, quitarle el mando administrativo y los puntos de trabajo a la comuna como tal. La comuna eran pueblos enteros. Las comunas sean del tamaño de un pueblo, de 70.000 personas, por lo menos, y bajarlo al nivel de equipos de trabajo que eran las familias, y eso sí se conocía. También permitió el retorno de las parcelas individuales dentro de la comuna. También quitó eso de la colectivización de los aperos y los instrumentos de producción. Bueno, se ve llegado al extremo
de hacer cocinas colectivas en las comunas para que la gente no perdiera tiempo cocinando. Y eso junto con los hornos caseros que los campesinos eran movilizados para trabajar todo el año, más una cosa muy positiva que fue la infraestructura agrícola, grandes canales y obras de riego, que es así por positiva, implicaba que los campesinos trabajaban todo el año, independientemente de que hubiera o no periodos de cosechas o invernales, ¿no? Entonces, la reforma de Chorley era recuperar el equilibrio, el justo equilibrio entre descanso y trabajo. Mao hace en 1961 una crítica una autocrítica muy moderada, donde dice básicamente, bueno, creo que me equivoqué en cuanto al tiempo que se requiere para avanzar en el cambio de propiedad. La colectivización se requiere mayor madurez y más tiempo. Pero fuera de eso, yo sigo creyendo que debe haber lucha de clases en el socialismo. A principios del año de 62, se convoca una gran reunión de los dirigentes chinos de Mao. Convoca una gran reunión que se llamó la reunión de los 7.000 cuadros del partido. O sea, 7.000 cuadros incluía no solo los miembros del comité central en esa época, eran 174. Quiere decir que trajeron cuadros comunistas desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel. Nunca había habido, vean ustedes entre paréntesis, puse ahí cuántos asistieron al octavo congreso, pues 1026 congresistas. En esta reunión de los 7.000 cuadros, que además se prolongó muchísimo, tanto Liu Shaoqi como Zhou Enlai presentaron, Deng Xiaoping presentaron un borrador, un documento en el cual básicamente señalaban que los errores, aparte de las mentiras estadísticas y aparte de los desastres naturales que había habido muchos en los años de la crisis, ellos llegaron a la conclusión de que la catástrofe, el fracaso del Gran Salto había sido producto del hombre más que de las catástrofes naturales. Lo cual eso provocó mucho el ego de Mao, ¿no? Mao nunca reconoció que era problema del hombre. Es más, Liu y Deng llegaron a la conclusión de que era una catástrofe provocada por el hombre y que la responsabilidad caía en el corazón del Partido Comunista, o sea, en el Comité Permanente del Grupo Político. No señalaron solo a Mao, se señalaron los 7 que manejaban el país. La reunión fue muy curiosa porque se dividieron los cuadros. De una vez que se presentó el borrador, se tardaron muchas semanas porque se dividieron en grupos de trabajo que discutían pedazos del informe, hasta que finalmente lo aprobaron en una plenaria, pese a que Mao no le gustó la aprobación de ese documento. Pero el hecho es que de esos 7.000 cuadros surgió una gran división, la mayoría de ellos apoyando a Mao, de que Mao tenía razón, apoyando las famosas 3 banderas rojas de Mao, y una minoría, pero la más encumbrada, criticándolo, ¿no? Al año siguiente hay una plática que muy pocos conocen y que la reportan, el mismo año 62, en julio del 62, hay una conversación que fue posterior recogida en un libro biográfico de Liu Shaoqi, hecho por su viuda y por el hijo de Liu, que ahora es un director muy importante, en donde están las frases reproduce las 2 frases de diálogo, donde Liu le dice a Mao, el gran salto para adelante fue un gran salto para atrás, y la historia nos va a juzgar a nosotros por haber cometido ese error. Y Mao le contesta, las 3 banderas rojas fueron removidas y fueron falsificadas y fueron minimizadas y tú que hiciste nada. Y viene la frase final que dibuja por qué Mao entró al concepto de la revolución cultural. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar con mi herencia revolucionaria? Bueno, en los años de 62, 62, Mao se retira, no solo se retiró de ser jefe de Estado en 58, sino que él mismo dice, me voy a una segunda línea de trabajo. Se dedica a pasear por todo el territorio nacional. Sus colegas, para tenerlo contento, le mandaron fabricar en la República Democrática de Alemania un ferrocarril muy moderno que Mao usaba para pasear por todo el país, visitando lugares, visitando gente, alojándose siempre en villas de huéspedes ilustres o de huéspedes extranjeros, etc. Pero mientras tanto él propuso un movimiento que se llamó Movimiento de Educación Socialista. Al mismo tiempo que sus colegas reestructuraban y recomponían la economía a base de
más y mantener la colectivización, pero por el nombre más que de facto. Y él lanzaba la idea de un gran movimiento de educación socialista que originalmente, tentativamente, lo planteó como un movimiento para combatir la corrupción. Esta idea de combatir la corrupción en China comunista es desde el principio. Desde el 50 hasta hoy, con Xi Jinping, siguen combatiendo la corrupción. ¿Qué ha servido esas campañas para liquidar adversarios, básicamente? Ahora, lo curioso es que al año siguiente, ya cuando se formaliza la campaña de educación socialista, lo curioso es que los compañeros de Mao, que sabían que el gran líder, de mucho respeto, había que tenerlo contento, abrazan el movimiento. Y Liu Shaoqi, por ejemplo, forma equipo. ¿Cómo hacían y hace el Partido Comunista para hacer sus campañas? Forma equipos de trabajo que los manda por todo el país. Y esos equipos de trabajo recogen insumos y luego mandan directivas. Y las cadenas, las correas de mando del Partido Comunista de China siempre funcionaron hasta nuestros días para cambios económicos de forma notable. Entonces, Liu Shaoqi se metió con el equipo de trabajo, incluso su esposa también, se metió en las universidades muy temprano. Y la purga que empujó Liu Shaoqi es los 50 millones de comunistas. O sea, fue una purga administrativa, no una purga física, ¿no? Al final, la campaña se volvió hacia el año 65, se pasó de la anticorrupción, se pasó a la lucha de clases, ¿no? Tenemos que combatir a todos aquellos que siguen el camino capitalista. En un momento dado, el 64, diciembre del 64, Mao critica a Liu Shaoqi porque dice que él había dirigido una campaña anticorrupción contra cuadros secundarios, pero que nunca se había atrevido a atacar a las personas con poder que siguen el camino del revisionismo o el camino capitalista. Un concepto que Liu siempre le rebatió, un concepto que le preguntó, que decía que definiera quiénes eran esos. Y Mao, en lugar de definirlos, salió con un soliloquio enorme y habló de la lucha de clases, etcétera, etcétera. La ruptura con la URSS cuenta mucho, es un fenómeno, hay línea de interacción internacional de la relación cultural y del mundo, y es entre el Partido Comunista. Ahí está sintetizada, no voy a referir mucho a ella, porque ya la toqué. Empieza con el 20º partido, el Congreso del PESUS, el Partido Comunista. Continúa en la reunión de Moscú cuando Mao le dice a Khrushchev que no era el momento de tener una consistencia pacífica con el occidente, que el viento del este era más fuerte que el viento del oeste, que era el momento de enfrentar al capitalismo, que el capitalismo decide imponer la guerra al socialismo, quisiera o no quisiera, y que el capitalismo y las bombas atómicas eran tigres de papel, ¿no? Así resumido fue el argumento de Mao. Khrushchev lo escuchó, porque Khrushchev ya estaba informando, por eso había llevado a Palmiro Togliatti, Khrushchev, del Partido Comunista de Italia, porque puso dos posturas nuevas. Primero, los partidos comunistas pueden acceder al poder, no únicamente por momentos revolucionarios, también electoralmente. Ahí está el caso de Italia, es lo que decía Khrushchev. Y segundo, las bombas, la capacidad destructiva es tan fuerte que una guerra con Occidente sería el fin del mundo. Es mejor convivir pacíficamente con ellos, por eso es que Mao empezó a combatir. Después, ya me enfoco nada más en el 58, cuando después de una crisis en el Medio Oriente y que finalmente Khrushchev se reúne con Eisenhower, ¿en dónde? En Campo David, o sea, entonces, de Eisenhower, ¿no? Y regresa Khrushchev a informarle a Mao de la reunión y tiene en privado una reunión muy violenta. Mao ni siquiera interviene, manda a Deng Xiaoping a Peng Cheng, Peng Cheng, que era el líder del Partido Comunista de Pekín, a que critique al líder soviético. Entonces termina muy mal. Y ya en 1959 Khrushchev le retira porque en 58 una crisis de la primera crisis del estrecho de Taiwán. Mao nunca le dijo a Khrushchev que una vez que terminó esa reunión, a 2 semanas después empezó Mao a cañonear sus tropas desde el continente con artillería a las islas de pescadores que están cerca de Formosa, ¿no? Entonces, Khrushchev se dio cuenta de que Mao era un hombre muy difícil
y en 59 echó marcha para atrás a un acuerdo secreto del 57 que era entregarle a los chinos un prototipo de bomba atómica para que no se abría, y se retiró ahí. Los chinos habían de desarrollar más adelante un proyecto que se llamó 596, o sea, 59 de junio, cuando Khrushchev dictó el prototipo, y en 64 estrellaron su atómica a los chinos. La discrepancia con la Unión Soviética también en lo ideológico era el concepto de revoluciones continuas del socialismo y de lucha de clases del socialismo, ¿no? Con esos antecedentes viene, y me voy más rápido, no se me vaya el tiempo, viene el momento en que Mao prepara el asalto al poder. Siendo él parte del poder, lo que piensa es cómo voy a hacer para contrarrestar a mis colegas que están manejando el país. Y empieza, primero ubica como adversarios al grupo, al comité del partido de la capital del país, de la ciudad de Beijing. Y ahí, sobre todo el grupo cultural, que manejaba el alcalde y secretario del partido en Beijing era Peng Cheng, un cuadro que era miembro del Politburo, no era miembro del comité permanente, que fue de los pocos que en la reunión de 7.000 cuadros le había dicho a Mao, el presidente, usted, presidente, un presidente es el culpable principal del fracaso del Gran Santo, ¿no? Entonces, él tenía un grupo de cultura, Peng Cheng, porque había habido un cierto renacimiento de la cultura durante el periodo ese de reestructuración y de creación socialista, sobre todo de escritores, un grupo de escritores muy notables, ¿no? De ellos escribían en los periódicos en Beijing columnas muy interesantes que poco a poco iban reproduciendo el drama de la hambruna. El único antecedente de un crítico de poder contra la hambruna había sido el mariscal Peng Dehuai, en la reunión ampliada de 1959 de Busan, una montaña allá en China, donde le mandó una carta privada a Mao, no se le dijo público. Y Mao llegó con la espada desenvainada, y llegó un momento que le exigió a sus colegas, o es Peng Dehuai o soy yo. Y si es él, yo me vuelvo a la montaña a hacer la revolución contra ustedes. Claro, todo el mundo se plegó y defenestraron al mariscal. Peng Dehuai había sido compañero de Mao desde el levantamiento de 1927, la cosecha de otoño. Había sido un guerrillero que formó los soviets chinos en los años 30. Había sido el comandante de los voluntarios chinos en la guerra de Corea. Era un héroe nacional. Entonces, poco a poco los escritores pequineses empezaron a hacer columnas periodísticas donde estaban rehabilitando la figura de Peng Dehuai. Hasta que llegó incluso una obra de teatro de Wuhan que se llama Hai Rui, el despedido. Y esa obra de teatro se le había regalado a Mao 3 o 4 años atrás. Mao le gustó, como contrapartida Mao le había dado uno de sus libros de firmar a Wuhan. Wuhan era uno de los tantos vicealcaldes de Beijing. Bueno, a fines de 65, Mao, a través de su esposa, movió a un periodista, Yang Wenman, que era un periodista de una pluma muy mitológica, para que iniciara un ataque contra la obra de teatro de Wuhan, porque era una obra que denigraba al presidente Mao y rehabilitaba al presidente Mao. Con eso empezó la crítica. Al principio Peng Cheng, el alcalde de Beijing, no le dio mucha importancia a esa crítica hasta que Mao ordenó que ese artículo de Yang Wenman salió por toda la prensa nacional. O sea, empezar el año de 66, lo que hizo Mao fue ir presionando al comité del partido de la capital, que mandó sus equipos de trabajo, los descalificaron, y primero hizo lo siguiente. ¿Cómo quito esto? Perdón, ¿cómo baja el bobito? Lo que hizo Mao fue iniciar un asalto contra el grupo de los 4. O sea, ahora sí ya. Primero aventó sus baterías contra el escritor, y al mismo tiempo, a fines de 65, hizo renunciar a
Jiang Shangkun, un viejo general también de la revolución, que era nada menos que el director de la oficina general del partido. La oficina general era y es uno de los órganos más importantes del Comité Central del Partido, porque ahí están todos los expedientes de los cuadros. Entonces, lo sustituyó con su guardaespaldas, que es un nombre muy importante, que después era importante de lo siguiente, Wang Tunshin. Después se lanzó contra el jefe de Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación, Luo Ruiqing. Luo Ruiqing era un hombre que no se llevaba bien con Lin Piao, que Lin Piao había sustituido en el 59 a Peng Dehuai como jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa. Entonces, Lin Piao era mariscal, Luo Ruiqing era nada más general, pero Luo tenía la idea de movilizar el ejército, mientras que Lin Piao hablaba, desde los años 53 había ido avanzando en politizar el ejército y en volver un ejército guerrillero. Pues ahí viene el primer, logra Mao que se forma un grupo de investigación distinto de los oficiales y hace una condena, los mismos amigos del jefe del Estado Mayor, una condena contra él, que fue tan fuerte la condena, fue tan fuerte el golpe mental de este hombre que intentó suicidarse. Él estaba entonces trabajando en el sur de China preparándose ya para un eventual enfrentamiento con Estados Unidos que había intervenido en Vietnam desde el 64, directamente. Bueno, aquí tienen ustedes a los leales de Mao. ¿Cuál fue la idea de Mao cuando fue preparando el movimiento del 63, desde el año 62? Tener un grupo de gente que fuera más leales a él que al propio Partido Comunista. Y ahí están los más importantes, están mucho más. Lin Piao fue el hombre que resumió las citas del presidente Mao, está el librito abajo. Pero este que tengo aquí, este es un impecable ya, porque este es de 66 y tiene todavía el pueblo para Lin Piao. Cuando Lin Piao desaparece el mapa político de 71, nunca más apareció un librito de desaparecido, que es el que dijo, está Lin Piao al extremo izquierdo de ustedes, ¿verdad? Y luego al lado otra vez Madame Jiangqing, la cuarta esposa, si se toma en cuenta la primera que nunca se consumió el patrimonio de Mao. Luego una figura siniestra que muere en la cámara, lamentablemente, que era Kang Sheng, el hombre de lentes ahí. Luego más a la derecha, Chen Pota había sido el mentor, Mao nunca lo quiso reconocer, el mentor de Mao en la base de la idea de Vietnam, fue el que realmente le enseñó a Mao marxismo-leninismo, porque vamos a ver mucho. Y abajo de Chen Pota está Wang Tunshin, el jefe, el guardaespaldas, allá de viejo. Bueno, junto con ellos, ¿quiénes eran? Bueno, hasta los de la primera purga, que ya se los comenté, ya se los dije. Aquí están las víctimas. Aquí está el grupo de los cuatro, ¿no? La pandilla negra antipartido de Yang Peng Cheng. O sea, están Peng Cheng está a la izquierda, que lo metieron, cayó en mayo 16 de 1966 y estuvo preso hasta que llegó Deng Xiaoping en 1977, hasta 78 de la pasada. Arriba de él está el general Deng Xiaoping, que desde que lo renunciaron, desde mayo también lo metieron en la cárcel, pero sobrevivió. Y abajo está una foto de joven, el secretario de propaganda del Partido Comunista, Luo Ruiqing, que fue la tercera víctima, no, Lu Dingjing. Y vean ustedes al jefe de Estado, al que lo llevaron de canasta, cuando intentó suicidarse, se rompió un tobillo y se rompió una pierna. Bueno, para llevar las críticas de masas en agosto de 66, lo sacaron cargando una canasta con el letrero de que yo soy un perro capitalista. Es nada más para. No, yo no quiero hacer aquí historia truculenta de todos los hermanos, no cargaré nunca, nada más lo puse como una muestra. Ahí están las víctimas intelectuales. Recuerdo, ¿por qué pongo las fechas? A la izquierda, Wuhan, que muere en la cárcel en 1969. Luego, Deng Tuo, que es un gran intelectual, historiador, que se suicida en 1969. Luego un economista,
que también era el grupo de los intelectuales que hacían artículos, que es Sun Yat-sen. Sun Yat-sen vive hasta 1983, o sea, sobrevive a Mao. Y finalmente está el gran historiador Liao Mosha. Liao Mosha era no solo periodista, historiador y propagandista, él también sobrevive. Si se dan cuenta, la Revolución Cultural, que causó muchos muertos, menos que lo que pasó en realidad es que fuera de unas cuantas figuras que son, o que se suicidan, o que mueren en la cárcel, la mayor parte de ellos sobrevivió el vendaval y reaparece en potencia. Ahí están digamos, el ejemplo de estos cuatro. Ahora, el lanzamiento formal de la Revolución Cultural hay muchas maneras de verlo. Una de ellos es en mayo. En mayo empieza, quien cree que en mayo empezó la Revolución Cultural, porque en mayo se lanza una orden central, un chanfa, donde se apoya a un movimiento de la Universidad de Pekín, de Peitá, de profesores y de alumnos que se lanzan contra las autoridades de la universidad. Entre ellos había una mujer que tenía 45 años y saca un cartelón, en chino se llama Tatsima, o sea, periódico de grandes caracteres, en donde se lanza contra las autoridades de la Universidad de Pekín, de Peitá. Entonces, Mao había desaparecido de la luz pública por 8 meses, entre 1965 y mediados de 66. Reaparece nadando en julio en el río Yangtze. Nadando es un después, sale flotando ahí para demostrar que a sus 72 años tenía gran vitalidad. Y luego regresa a Beijing después de 8 meses y pone su propio cartelón del 5 de mayo, donde decía, el cartelón se llamaba, el título, bombardear los cuarteles generales de la reacción, o sea, ataquen al Partido Comunista. La profesora Nie saca un Tatsima, que entonces el 1 de junio, ya coincidentemente Día Internacional de la Niñez, lo lanzan en toda la radio de China, y en todos los periódicos de China, como el gran documento que marca el inicio de la Revolución Cultural. Ese es el inicio, digamos, extraoficial. El 18 de mayo es la primera gran concentración de guardias rojos en la plaza de Tiananmen, y una chiquita que se llamaba Sun Bingbing le pone a Mao un brazalete de guardia rojo de liberación, que vamos a ver más adelante. Entonces, es la guerra de los cartelones, es la guerra de los afiches, es la guerra de los Tatsimas. Ahora, pero realmente cuando se lanza la Revolución Cultural formalmente es hasta agosto, de lo que relata es un momento de mayo, y es en el 11º pleno del octavo Congreso de todo Comité Central del Partido Comunista, donde aprueba los 16 puntos de mayo anterior, que habían servido para defenestrar al grupo dirigente de Beijing, y ahí se aprueba el concepto de gran revolución cultural proletaria. Que en China es todo esto. En China normalmente se dice nada más ¿no? Pero todo lo demás, toda la primera parte, Uchan, Chi es como proletario, ¿no? Entonces ahí empieza una gran campaña que está destinada como objetivo número 1 y número 2. El número 1 enemigo que sigue el camino capitalista, el presidente Liu Shaoqi. El número 2, el secretario general del Partido Comunista, Deng Xiaoping. Y de ahí baja. Ahora, la Revolución Cultural, en realidad, en la idea de Mao, para que lance el movimiento, no tenía una ruta, no tenía una hoja de ruta precisa. Simplemente desata las fuerzas, abre la caja de Pandora y empieza a ver qué pasa. Y empieza a mover los hilos para empezar o contraempezar. La primera etapa, digamos, de mayo de 66, de parte aquí, hasta probablemente noviembre de 66, es realmente un movimiento de abajo hacia arriba. Siguen la invitación de Mao universitarios que combaten las autoridades universitarias, pero después muchachos de secundaria y hasta de primaria. Sí, son adolescentes o personas menores de 20 años que nutren las grandes manifestaciones de 66 que llegan a movilizar a 16. Uno dice que 12, otros que 18 millones de jóvenes. En un gran turismo revolucionario que lo llamaban oficialmente intercambio de experiencias revolucionarias. ¿Y por qué se logró eso? Porque el INPE había neutralizado al ejército antes, lo había politizado. El ejército no está. Es más, en los 16 puntos que dan el bandazo de salida de la Revolución Cultural, se prohíbe al ejército que intervenga. Y desde luego a los grupos de seguridad, y lo que hay es un proceso hay un proceso de abajo hacia arriba. Pero después,
Cuando la violencia hunde y se vuelve cada vez más ingobernable, entonces Mao empieza a rectificar sus propias decisiones y aunque no le gustaba, da orden para que empiece a entrar poco a poco el ejército a imponer el orden, ¿no? Empieza a imponer el orden por esos mecanismos de movimiento, de desenestación, no me pagan mucho de ellos. No solo fueron guardias rojos, fueron guardias rojos, 1 millón de héroes, guardias escarlatas, rebeldes revolucionarios, etc. La lista de nombres de grupos que cada uno se arrebataba el derecho de ser seguido representante de Mao, fueron muchos grupos. Llega un momento en que los movimientos de masa primero se lanzan espontáneamente a destruir las 4 antiguallas, ¿no? Los viejos hábitos, las viejas costumbres, las viejas ideologías y las viejas, ¿qué más? Las 4 antiguallas, ¿no? El caso es que llega un momento en que la destrucción física es tal que incluso pasan de destronar a las autoridades universitarias y del gobierno y del partido, pasan a tomar la población civil. Cualquiera que tuviera sospechas de ser antimaoísta era perseguido en las calles. Ocupan digamos, en un momento dado en Pekín expulsan a 77,000 personas de sus casas, de su domicilio particular, y les saquean todos sus libros, sus obras de arte, los incendian unos y otros se los roban, simplemente. Llega un momento en que esa destrucción espontánea hay que manejarla desde arriba, y el momento se vuelve de arriba hacia abajo. Por eso se llama masas, destrucción y manipulación. Ahí están los guardias rojos en la plaza de Cuido Mey, en 66. Ahí está el adoctrinamiento del ejército por Olimpia. Vean cómo el oficial, ya para entonces el ejército chino ya no tenía insignias. Ya no sabía, no se distinguió un general ni un soldado raso, excepto en el número de bolsas de la guerrera. 4 bolsas era algún cuadro, podía ser de teniente hasta general, y 2 bolsas era raso. Luego ahí está ya en 67. Esta es la primera víctima de la temprana, no la primera, la temprana, que es Pentefal en general, que lo sacaron, ya lo habían defenestrado en 59, pero lo vuelven a sacar en 66, lo siguen en público y finalmente muere de maltrato en 74. Ahora, la violencia se generaliza entre noviembre del 66 y todo el año del 67. No voy a entrar en detalles porque es enorme el número de puntos y contrapuntos. Nada más les digo lo siguiente: cuando era imposible ya sostener cierto orden, a pesar de que el primer ministro John Mayer trataba de meter grupos, inventó sus propios grupos para contrastar a nosotros, fue tal la división entre los distintos grupos de guardias rojos y guardias escarlatas que llega un momento en que en el verano del 67, en Wuhan, la ciudad de Wuhan, hay un enfrentamiento de tal naturaleza que tiene que intervenir el ejército y China está al borde de la guerra civil. Por cierto, el movimiento, para poder desmantelar esa gran violencia, lo que hace la Mao, hay un elemento, un instrumento que no mencioné. Cuando acaba con el grupo dirigente de la capital, inventa el grupo cultural, el grupo central de relación cultural, que encabeza Chen Potay y la esposa de Mao, y luego cada uno tocando de jefe, porque empiezan los conflictos entre ellos. Y ese grupo central es el que realmente, al fin práctico, suplanta, sustituye al secretariado general del partido, que es desmantelado. Deng desaparece y es mandado al sur. Liu Shaoqi es humillado, golpeado, y lo mandan allá a fines de 68, lo mandan a Anhui, la provincia de China, y muere abandonado en febrero del 69. Entonces, el grupo de relación cultural que trataba de jugar como Gosnay, y llega un momento que no puede, entonces tiene que entrar los mandos militares de nuevo, a pesar de que no estaba de acuerdo. Entre los mandos militares, entonces ya los combates no eran entre facciones de rebeldes, revolucionarios y guardias escarlatas, sino entre soldados. En enero del 67 se había formado en Shanghái la comuna de Shanghái. Chan Chun Chao, uno de los que se llama después la banda de los 4, da un autogolpe contra el comité del partido, los banda, y en su lugar, un obrero, que era Wang Fengwen, organiza la comuna de Shanghái. Después no se queda pensando en la manda del 5 de febrero, no, cámbiala de nombre porque no se acordó de la comuna de París y no quería que fuera tan cercano.
y le cambia el nombre a Comuna a Comité Revolucionario de Shanghái. Eso se extiende por todo el país. En 68 llega al momento más crítico. El culto nacional de Mao, no me explico mucho, no me les digo que había bajado, en el séptimo congreso fue muy alto, en el octavo congreso bajó, y luego vuelve desde 69, de 68 en realidad, a 69 llega a su extremo, al extremo kafkiano, ridículo, ¿no? El mito de Mao cura enfermos terminales. En la historia de los mangos, un primer ministro pakistaní le regala a Mao una canasta de mangos, y él se las manda a unos obreros, y esos obreros a otros obreros. Entonces, con los mangos se puede ver, hacen mangos de cera. Y todo el mundo sale, millones de chinos salen con los mangos de cera que nos mandó el presidente. No, llegó a el mismo Mao tiene que recular y empezó a bajar de órdenes cuando se hace el noveno congreso. Ya cuando me tocó muy bien, y a hablar de esos proyectos, se me echó encima de mi experiencia de la revolución cultural. El impacto de la revolución cultural del mundo no me pretendo mucho, pero hay. En Europa fue un impacto entre la juventud. Yo recuerdo con gran alegría, aquí está Francisco, que se puede acordar cómo veíamos el movimiento de París, prohibir, está justificado. Todas esas frases de la revolución cultural, creamos que un movimiento, porque no fue en 66, fue un movimiento de abajo hacia arriba. Entonces, tuvo un gran impacto en Francia, en Alemania, en Italia, en otros países no tanto. Pero tan pronto se empezaron a conocer las noticias de las exageraciones, el movimiento perdió influencia. Sobre todo cuando De Gaulle enfrenta el movimiento estudiantil de una manera política mundial. En Asia hubo extremos totales. Bueno, Indonesia es un caso muy especial que no me refiero a él, porque fue en Indonesia, hay un partido político indonesio muy importante, hay un intento de golpe de Estado de izquierda que fracasa y viene el gobierno militar que hace un genocidio comunista. Entonces atacan a los chinos, por la embajada china. Entonces, es Indonesia la que ataca a la revolución cultural y no al revés. Pero en otros lugares, por ejemplo, el ejemplo más aberrante es Pol Pot en Camboya. Ya se había para entonces, en 1975, ya había pasado, de hecho había pasado la revolución cultural, y lo que había, Pol Pot lo que hace es un genocidio. Y un ejemplo aberrante en América Latina fue el Sendero Luminoso del Perú. ¿Por qué en América Latina no perdió, habiendo partidos CMN maoístas, no perdió tanto? Básicamente por la influencia de Fidel Castro. Fidel Castro era el personaje en América Latina, y Fidel Castro no está de acuerdo con la revolución cultural ni con Mao. El Che sí, no tanto con la revolución cultural, pero sí con Mao. Entonces, por eso, la influencia de Fidel Castro, a mi juicio, hizo que se amortiguara la influencia de la revolución cultural. En términos de política exterior, China estuvo, esos años, China estuvo casi totalmente aislada del mundo, porque en 67 un grupo de guardias rojos tomó la Cancillería, empujadas por un personaje llamado Wang Li, y retiraron a todos los embajadores de China en el mundo, excepto uno, que estaba en Egipto, estaba Nasser ahí, que era Juan Hua, y lo retiraron todos los demás, y la Cancillería estuvo en manos de guardias rojos por 2 meses. Hasta que en 69, bueno, se convoca el noveno congreso al mismo tiempo que las relaciones con la Unión Soviética se empiezan a hacer más difíciles. En 1967, los guardias rojos que estaban en la Cancillería rodean a varias embajadas, a la soviética tiene siquiera por varias semanas, 170 de los soviéticos están ahí. La embajada soviética, hoy rusa, en China, tiene 17 hectáreas de tierra, o sea, una ciudad entera. Entonces estaba rodeada constantemente. La calle principal, la principal entrada de esa embajada, que se llamaba Avenida de la Fraternidad o algo así, le pusieron Avenida de los Revisionistas, ¿no? Y en frente de la embajada de Kenia colgaron un mono de cartón pintado de negro, pues a todos los negros los vamos a colgar, todos los negros revisionistas, ¿no? Y cómo fue cuando en agosto de 67 incendian la Cancillería británica. Y ahí sí, fue cuando viene otra contraorden, y ahí le dan el golpe a los movimientos de masas. Hay una cosa que yo no conté, la manera vergonzosa como termina el movimiento de guardias rojos en Beijing, vergonzosa para ellos. Y se impone el movimiento, subir a las montañas y bajar a los valles, y mueven a 17 o 12 millones por lo menos de estudiantes al campo, la mayoría de los cuales nunca volvió a China, ¿no?
me quiero, en mi experiencia personal, nada más quiero decir, cuando llegamos, no me tengo que está ahí, cuando llegamos en agosto de 1972 a China, ya la revolución cultural era más puro nombre. Claro, seguía todavía, no había ningún objeto importado, no había ningún programa de televisión extranjero que se viera, no había radio excepto los clandestinos que se oyeran. Los hoteles, el Hotel Beijing, donde estuvimos casi 3 meses ahí, o menos, 2 meses, ahí fue donde nos dimos cuenta que un día de la noche a la mañana desaparecieron los botones de mano de las chaquetas de hombres y mujeres, ¿no? Los hombres y mujeres se vestían igual, el mismo tipo de ropa, nada más cambiaban del verano a la primavera. Pero de hecho, lo que había era ya un proceso, primero, porque en 71 el heredero de Mao, nombrado en el noveno Congreso de 69, limpiado, resulta que muere en un avión, su esposo y su hijo, porque la historia oficial dice que había intentado un golpe de Estado. Eso todo lo que se ha comprobado. Que murió sí se comprobó. ¿Cómo murió también? Pero no todo se ha comprobado. El hecho es que se les cae el símbolo para muchos. Muchos de los guardias rojos habían seguido la facción del limpiado. Entonces fue el desánimo completo. Ahí viene un cinismo total de la población, ¿no? Entonces, más en la confrontación con la Unión Soviética, que en los 69 llegan a confrontarse a nivel de batallones en el río Suri, en la isla de Chenpao, la isla Damansky, según los rusos, y ahí mueren varios cientos de chinos y decenas de soviéticos. Y estuvieron a punto, no hago la historia documental de esto, pero Brezhnev estuvo a punto de lanzar una bomba atómica en China para acabar con las instalaciones militares. Lo mismo que en 52 quiso hacer, en 51 quiso hacer MacArthur. Brezhnev había en 69, hasta que, y ahí se hace propicia el acercamiento táctico y el nuevo estratégico entre Estados Unidos y China para contrarrestar a los soviéticos. Entonces, ahí me tocó ese periodo, y me tocó, la entrevista del presidente Echeverría con Mao fue muy sintomática, nada más le decía lo siguiente. El discurso de Mao, que evidentemente se lo prepararon porque ya su salud era muy inestable, le dijo Echeverría, mire, el mundo está viviendo el acoso de las dos superpotencias, el imperialismo yanqui y el social imperialismo soviético. Los dos son los que van a provocar la guerra mundial. Nosotros, los demás pueblos del mundo, tenemos que unirnos para luchar contra ellos. Ese es el mensaje de Mao en 1973, abril del 73, ¿no? Había lejos, no estuvo ahí en esa visita, que fue hasta la comunidad Tachay. Ahora, lo interesante de este asunto es que en esos años hubo un momento en que se abrieron las orquestas sinfónicas europeas y la música occidental, pero luego la facción de Madame Chen que quería atacar a Zhou Enlai lanzó una campaña que se llamaba, en chino se llamaba Pili Pikun, criticar a Confucio, un hombre que había vivido 2400 años atrás, y criticar a Limpiao, que vivió 2400 años después de Confucio. Es que Confucio era Zhou Enlai en realidad. Entonces, al mismo tiempo, Mao perdió la confianza en Zhou Enlai y lo acosó muy feo. No, eso no lo supe yo entonces, lo supe después. Yo vi a Zhou Enlai, lo vi los diplomáticos, en octubre del 75, la última vez que apareció en público. Moriría en enero de 76, por eso yo me tocó verlo a mí. Entonces, yo termino con lo siguiente, el epílogo, y les digo, la revolución cultural fue tanto un movimiento para purificador de un concepto, de una concepción individual de Mao, de cómo debe ser comunismo, como una vendetta personal de Mao, por aquellos que lo ven, según el humillado de la ética del poder. Al mismo tiempo, fue tal la magnitud de las frases que sacó que terminó por aniquilar las instituciones chinas. Acabó sobre todo con una burocracia que había sido una imitación de la soviética. Pero al mismo tiempo, la revolución cultural fue un movimiento que en su primera parte, la gran violencia, fue realmente de masas de abajo hacia arriba y luego manipuladas de arriba hacia abajo, 66-68. Y después fue un gran movimiento demográfico, donde mandaban a los jóvenes al campo. La revolución cultural creó, en términos de catástrofe humana, de aniquilamiento de carreras políticas, académicas y democráticas, fue muy grave. En términos de víctimas no fue tanto. Vean ustedes, comparando con el gas hacia adelante. La revolución cultural entre 96 y 98
Para empezar, la población total no disminuyó. El PIB total en esos años bajó en casi 7.8%. Pero, salvo el sector secundario fue el más afectado, porque ahí se dieron movimientos urbanos. El ingreso per cápita se cayó mucho, cayó 12%, pero no fue una catástrofe económica, como sí fue en el Salto del Norte. Entonces, yo los dejo con las siguientes escenas de los revolucionarios. Esta es la famosa Miel Wanzhou. Ella, en 1966, su Watzibao fue el que usó Mao para salir a la bomba. Se pasó después de 18 años en la cárcel, y aquí está la foto de ella de 2006. Vive, dice el periódico Chile que vive de la calidad de sus amigos. Ahí está ella. Aquí está este hombre, Kaida Fu. Este era de la Universidad de Tsinghua. Este era vitrólico, a veces muy alto. Ahí está la izquierda que tenía 21 años. Ese maltrató a Po y Po, el padre de Ho Xilai, de manera brutal, y a la esposa del presidente, de Liu Shaoqi. Eso está en 66. Fue encarcelado después y reaparece en 1911 como un gentil hombre, un gentil burócrata, en los 100 años de la universidad que lo estudió de Tsinghua, de Tsinghua. Aquí este es un caso notable. Y aquí ¿por qué? Para explicar esa interrelación entre poder convencional y poder de abajo, ¿no? Esta es la chiquita Sun Bingbing, poniendo la mano en su brazalete. Se volvió famosa de la noche a la mañana en el 18 de mayo de 1966. Después participó ella directamente. Ella era estudiante, hice secundaria, pero es el equivalente a preparatoria anexa a la Escuela Normal de Mujeres de Beijing. Bueno, el primer profesor que murió a palos, ella participó en eso. Y aquí aparece pidiendo también en 1900, esta foto es de 2011, no puse el dato. Pero ¿quién era ella más allá de ese famoso? Pues ella era hija de uno de los generales más importantes de Chile, Ming Mariscal. Era hija de Song Wei-chung. Song fue también víctima de la revolución cultural, pero reapareció muy pronto. Este señor tuvo 7 hijos, de los cuales 5 viven en el extranjero. Tiene como 60 nietos, que los cuales viven en el extranjero. La Bingbing, después estudió en el MIT y se educó en Estados Unidos después de la gran revolucionaria. Y aquí está cuando pide perdón de todos sus excesos. Yo termino, esta es una lectura que yo utilicé, ahí marqué. Si a mí me queda un libro muy completo para todo esto, yo le recomendaría el Ingleska, el de McFarland y Schoenhaus, es el mejor libro que hay. Para todo ese periodo, desde 1965 hasta yo diría hasta 2000, es por Mao también. Es un gran libro, se llama Mao, su última revolución. Si alguien quiere leer en español, un libro, pero son unas cuantas páginas, muy bien, muy sintetizadas de revolución cultural, que lea el libro de Spencer en la traducción en español, que se llama, está ahí señalada, como En busca de la China moderna. Si alguien quiere leer testimonios así, vean el libro de Cotter, que es un rosario de violencia, que es muy bonito, ya lo leerás, ¿no? Y no inventado, cada episodio está documentado. Si quiere leer un buen documento, que yo tengo en línea, es este documento de Walter Andrew. Es bastante bueno ese libro que sintetiza, pero no es superior de ninguna manera al de McFarland y Schoenhaus. Por último, un gran testimonio de un guardarrojo, el primero que está ahí arriba, Caballero. Hay un librito, de mi amiga Yung Chan, que está ahora casada con John Halliday, que es un libro terrible que yo he hablado, que está también en español, que se llama Mao, la verdadera historia. Que el libro empieza diciendo, Mao le provocó a China 70 millones de muertos. Es decir, no es que sea mentiroso el libro, es que es una manera de comprar cosas muy difíciles, que históricamente a mí no me convence, pero escrita por una mujer que es famosa de literatura mundial, la autora de Los Cines Salvajes, nada menos. Ella es una gran escritora. El libro está muy bien escrito, pero con el
manejo de simplemente el manejo de las fuentes y de las notas de clip es muy turbulento. Yo no entro en detalle, pero está bellamente escrito. Pues eso es lo que yo quería decirles. Me pasé de los 45 minutos y me tuve que correr. Gracias. Muchísimas gracias por la interesante presentación. Cantidad de temas yo creo que surgen también desde el 2016, ¿no? 50 años. Hagamos un grupo de rondas de preguntas. Yo sugiero 2 o 3 preguntas. Les pido si por favor se presentan y tratemos de ser sintéticos, ¿no? Eugenio, eres grande, como siempre, ¿no? Seguimos aprendiendo de ti y qué bueno que te tenemos, que eres un testimonio vivo, no nada más académico de toda esa etapa, que está lejos de ser una plática histórica, ¿no? Creo que estas etapas de esa China, tanto el gran salto adelante como la revolución cultural, tienen gran importancia para el día de hoy, ¿no? Para entender a China e incluso para entender el periodo presidencial actual, ¿no? De Xi Jinping, en esa nueva línea de lo que se dice, de este regreso, por lo menos en la intención. Y yo ahí derivaría precisamente la pregunta en 2 vertientes. La primera, ¿qué hace? ¿No? Porque finalmente la explicación, esta larga y excelente explicación que nos das, yo quisiera que pudiera haber una síntesis de tu parte en el sentido de ¿qué hace que hoy Mao siga siendo lo que no es Stalin, por ejemplo, lo que no es figuras menores todavía, pero Mussolini, que también rindieron culto a la persona? O sea, ¿qué es, para tu punto de vista, esa diferencia, ¿sí?, que hace que hoy todavía en la propia China o incluso en la intelectualidad mundial se siga reconociendo a Mao como una gran figura, después de todo esto que acabamos de escuchar y de saber, y más que todavía no acabamos de entender? ¿Y qué hizo, por ejemplo, que no cayera Mao? Por ejemplo, tú nos hablas de 13, 16 o 30 millones de muertos, Tere nos lo ha escrito, ¿por qué no cayó? En muchos países, por menos, pues hubieran caído de una manera o de otra estos líderes, ¿no? Entonces, ahí hay algo fino, y en esa revolución cultural que creo que todavía no acabamos de entender. Pero que la segunda pregunta sería que se intenta aprovechar. Y en esta línea del aprovechamiento de Xi Jinping, ¿de qué manera sí se está dando este intento de retomar esa esencia o esa diferenciación para un regreso a un culto de la persona o de la concentración del poder en China? Entonces serían esas 2 líneas de aproximación a tu tema para como pregunta. Muchas gracias. Ahora ya había otra persona. Gracias, muy interesante su conferencia, lo felicito. 3 pequeñas preguntas rápidas. Soy Santos Mercado, vengo de la UAM, y la primera pregunta es, esta versión de la historia que usted nos da, ¿es más o menos la que es conocida en China hoy en día? Segunda pregunta, ¿qué tanto maoísmo queda en China? Y tercera, ¿qué lecciones nos dejaría todo el fracaso socialista, maoísta, para el México de hoy? Gracias. Gracias. Estas 3 primeras, ¿verdad? 3 3 y después queda. Yo soy una persona que se ha dedicado a vivir el maoísmo desde estudiante en Francia y en Alemania. He vivido allá también. Entonces, cuando vivo y la segunda vez empieza la apertura y la reforma, se habla que se dice que hubo 30% bueno en
la revolución cultural y 70 mano. No, eso te decían que lo bueno fue que se podían utilizar las luces para las bicicletas. Tantos cuentos chinos que quienes han ido a China sabemos cómo es el manejo de la información en China. Acá, que era la profesora aprende de Tachai, pues era, yo había trabajado en Comisión de Electricidad y sé lo que cuando el Estado le mete cosas para. Cuando llegó Echeverría también se le decía compañero presidente, nada más se le presentaban unas cosas. Ahora bien, hay algo que a mí también me llama la atención. Yo antes de ir a China fui a Albania. Sí, no apareció, sí, no apareció en la exposición de ahora. Es decir, lo de las... No, es muy grande, pero creo que en un momento determinado tuvo que ver por el rompimiento grande que hubo y porque previo a las reuniones que hablabas y otra cuestión, la interpretación. En ese viaje que va a Khrushchev y en un programa de la BBC de Londres, el traductor le dijo vieja prostituta en lugar de viejo zapato, y eso le dio mucho coraje también, para que veamos lo importante que es conocer el idioma, tratar de ir allá y ver que evidentemente hay un manejo de la información muy grande, que si, como decía el doctor Oropesa, si hay una estatua de 35 metros de oro allá en China actualmente de Mao, es que todavía es un factor que cimenta, o sea, en cierta forma, y qué tanto lo que sea el compañero de Lagón, yo no creo que haya sido un fracaso, es decir, como quiera que sea, un personaje histórico, con todos los defectos del mundo, como dice el libro este de Unnao Mao, de la señora esta, la esposa de John Holiday, o el del médico personal, pero que tenía una personalidad tan fuerte que se limitó a Fidel Velázquez aquí, diciendo, quieren el poder, pues vamos por las armas. Entonces, yo creo que si hay que revalorizar, que sí fue una persona que murieron mucha gente, 30 millones, es un libro que se llama The Secret Famine of Mao, Hunger Ghost, que te voy a dar luego la referencia. Sí. Entonces, pero creo que no es tan fácil decir, porque hay que haber vivido en China y ver las hambrunas que hubo antes. Hubo más de 1100 hambrunas previo, desde que empieza China, ya tengo el dato, luego te lo paso, hasta 1911. Entonces, bueno, creo que es un mérito de un país pujante que hay que verlo con cierto respeto, no como una admiración como teníamos mucha gente. Así, gracias. Creo que se pueden agrupar las respuestas, que están muy interconectadas. Primero, no sé tiempo que me refiero muchas cosas, pero ¿cuál fue finalmente el veredicto oficial de la Revolución Cultural? El Partido Comunista de China publica en 1981, si no mal recuerdo, la sexta pleno del 10º Congreso, publica una resolución de 80 páginas, que se llama, el título es muy largo, está traducido a todos los idiomas, se llama Algunas consideraciones de la historia reciente de nuestro partido. Y ahí el concepto de este libro es lo que le preocupaba a Mao. Yo por eso en el epílogo decía eso. Mao creía que su gran aportación al marxismo-leninismo iba a ser la revolución cultural. Y su preocupación, contaba vivo, era que después de muerto lo iban a revertir. Y efectivamente el Partido Comunista en el 81 oficialmente revierte la historia. Pues se llama revertir los legados de la historia. Y esa resolución termina haciendo un relato no tan amarillista, pero es un relato de las destrucciones que causó. Ellos dicen oficialmente, con la a la banda de las cuatro, que ellos solo provocaron la muerte directa de 35,000 personas. Ahora, al final dicen, pero a pesar de estos errores, de estos 10 años, esta década perdida se llama para la historia de China, para el desarrollo de China, no podemos desconocer que Mao fue el hombre que le dio el vuelco al Partido Comunista de China para llevarlo en aquellos momentos, salvarlo, llevarlo adelante y tomar el poder. Y tomó el poder y construyó una nueva China y luchó a andar y resistió todas las presiones externas para salir adelante. Entonces, de ahí viene el 70. Cuando sale esta resolución, le pregunta a la prensa china, a Deng, bueno, ¿cómo resumiría este documento? 30 páginas. Y Deng dijo, miren, Mao, el camarada Mao, un gran revolucionario, como había dicho, Mao de Stalin. Y exactamente lo que Mao había dicho de Stalin, años atrás cuando se peleó con Khrushchev, lo repitió
pero aplicado a Mao. El camarada Mao estuvo bien, estuvo correcto 70% de las veces, y estuvo mal 30% de las veces, los últimos años de la vida. Una solución muy salomónica, ¿no? Ahora, ¿por qué? Es decir, esa es, digamos, la respuesta oficial a qué piensa la gente, la sociedad china. Pues hay un gran cinismo en la mayor parte de la población. Los testimonios de los guardias rojos, ya viejos, hay muchos pidiendo disculpas, unos que diciendo que error cometidos. Es un cinismo en cuanto a la ideología. Ese cinismo que dice, no importa, aquí el único que importa es el dinero ahora, hay que saber hacer dinero. Entonces, ¿cuál es la respuesta a ese cinismo social? Pues levantar otra vez íconos e imágenes de la vieja revolución, bueno, no vieja en el sentido histórico, de la vieja, recientemente vieja revolución, de la época maoísta pre-revolución cultural. Entonces, los tienen que levantar como tratando de llamar a la población para que retome el entusiasmo revolucionario que hace mucho tiempo ya perdió. Al mismo tiempo que el nivel de vida de gran parte de la población china ha crecido, que han sacado la pobreza extrema, pues según las cifras, entre 300 a 500 millones de habitantes, pues eso implica un cambio sociológico enorme, en donde la ideología pasa al segundo término, o tercer término, o cualquier término. Hay en ese mundo, hay por ejemplo un centro de arte que era una fábrica de armas antes, fábrica de municiones, que está cerca del aeropuerto de Beijing, que están los artistas, escultores y pintores nuevos de China. Hay cuadros de los culturales que obviamente son totalmente comerciales, ¿no? Salen, por ejemplo, un grupo de guardias rojos, mujeres y hombres, pero desnudos abajo, mostrando todos los genitales femeninos y masculinos, ¿no? Sí, entonces, hay un choque muy grande. Ahora, ¿por qué el Partido Comunista y por qué en particular Xi Jinping necesita recuperar la parafernalia maoísta menos la revolución cultural? Por eso la prensa china no habló casi de la revolución cultural. No quiere hablar de la revolución cultural porque ya el documento que se dio en el 81 es suficiente, según ellos, según el Partido Comunista, porque repetir los errores lleva a la gente a pensar, pues, ¿qué es lo mismo que están haciendo ahora? Xi Jinping está distinguiendo porque sabe muy bien lo que está apresando, no matando, apresando al mayor número de disidentes políticos de China de los últimos 30 años y a los abogados defensores de nuestro presidente. Entonces, ¿cómo es que Xi Jinping sobrevive cuando lo manda al campo? El padre de Xi Jinping no fue víctima de la revolución cultural, había sido víctima antes. En 65 el partido Mao acepta, lo acusan de formar una camarilla antipartido al papá de Xi, porque escribió un libro, recordando un mártir de los años 30 de la provincia de Shanxi, un mártir que iba a ser fusilado junto con el papá de Xi Jinping en el año 35, cuando Mao llegó al norte, y Mao le salvó la vida. Entonces, ¿pero por qué Mao lo condena? Porque no le gustó la manera como rehabilitar la figura de ese héroe, el amigo del padre Xi Jinping. Entonces, cuando esta revolución cultural ya Xi Jinping estaba en la cárcel, pero estaba en la cárcel de máxima protección, por lo cual no fue víctima no fue sacado de la cárcel como otros, como Pete Juan, para ser después humillado, golpeado y eventualmente muerto. Eso no le pasó. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? El hijo de era el viceministro de la República Popular China. Había sido, junto con Deng Xiaoping, el papá de Xi, el que había empujado la idea de las 4 movilizaciones que había anunciado Zhou Enlai en 69, 65. Cuando se acceptó de la Asamblea Popular. No, en el 65, sí, efectivamente. Ahí anunció las 4 movilizaciones de Zhou Enlai. Entonces, porque todos los hijos de estos personajes que iban a escuelas especiales, no se oponía al desarrollo de la juventud en dos carriles, los predilectos y los comunes. Todos los predilectos fueron los primeros que agarraron los guardias rojos. Y los que se quedaron vivos, como fue el caso de Xi Jinping, inmediatamente se fueron al campo, pero lo mandaron al campo a la provincia de sus ancestros, a la provincia de Shanxi. Ahí rápidamente los campesinos lo cogieron, no les pasó lo que otros hijos de vecinos que eran una carga para los campesinos, y los marginaban. Él rápidamente entró a trabajar con ellos, sabía escribir y leer bien, estaba en la preparatoria. Entonces rápidamente entró al Partido Comunista estando en el campo. Y ahí lo nombraron secretario del Partido Comunista de su aldea. Y ahí al año siguiente logró que los campesinos lo recomendaran a la universidad que estaban reabriéndose en 72, como no un pingüey, o sea, un campesino o soldado revolucionario.
Y ahí regresa Xi Jinping a hacer su carrera universitaria. Y desde entonces Xi Jinping se dio cuenta que su futuro político estaba en las bases campesinas. Y es muy curioso cómo nunca se llegó a dar lo que parecía obvio. Dos personajes de las nuevas generaciones, de la generación que sufrieron la revolución cultural, que son los jóvenes, iban destacando en la política nacional. Uno era Bo Xilai, que fue el primero, Bo Xilai, que había sido ministro de comercio, que había sido miembro del nuevo político, que era alcalde de Chunqui, fue el primero que revivió, desenterró las canciones de Mao. Don Fong, el rojo, y el corazón que había, el sol que calienta en mi corazón, y vamos a la aldea de Shaoshan, ¿no? La tierra de Mao, las desentierra, porque quería hacer, y no decir eso, frente al materialismo desbocado de la gente que está enriqueciéndose en China. Pero Bo Xilai cayó, como todos sabemos, políticamente. Si no, eventualmente el choque iba a ser entre ellos dos, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiere decir con esto? Que la revolución cultural fue un movimiento que, repito, todos los autores que yo he consultado, y yo mismo creo, no lo planeó Mao así como si fuera una hoja de ruta. Simplemente soltó los demonios, como así se decía, así repetía Mao. Los demonios están sueltos, ¿te acuerdas? ¿Cómo era la frase? Suenan las campanas, sopla el viento, los demonios están sueltos, ¿qué le vamos a hacer? Así traducían lo que se decía en chino. Entonces, ¿qué significó todo esto? Que ese movimiento fue un trauma institucional para China. Que una vez que lo superaron, el regreso de los veteranos, lo más grande de Deng Xiaoping no es su reforma económica. Lo más grande para mi juicio fue la restauración política del sistema que destruyó Mao. La restauración del 56 y del 54, mejorada para crear las reglas del juego de la sucesión. Entonces, en toda esta historia de altibajos, de estos ensayos personalistas de un Mao, que evidentemente es un tipo visionario. Este librito, que tú no sabes, tiene unos pedacitos, aforismos, mira, por lo menos está bien escogido, ¿no? Pero obviamente un hombre que su ego fue más fuerte que su visión como estadista, y que lo hundió a los otros. ¿Por qué lo recogen ahora? ¿Qué tanto queda de Mao? Quedan dando los símbolos externos, no el fondo de la revolución continua. Ni tampoco la idea de que China sería, de que China, ¿cómo que mercado? No, Mao se ponía eso, hasta el último de esos días se puso. Entonces, el partido que está caminando hacia una economía de mercado, socialismo de mercado, ¿qué necesita para seguir manejando? Si hay un cinismo popular, ¿cuál es su legitimidad última? Pues los íconos del pasado reciente, del presente reciente, ¿qué le queda? ¿Cuánto más les van a durar? No lo sabemos. Les duraron mientras que el partido, así como el correo de mando permitieron que funcionara el orden tributario, o permitió que viniera la política de un solo hijo rápidamente, permitió también un crecimiento económico notable. A veces que el crecimiento económico empieza a desacelerarse, vamos a ver si esa legitimidad es suficiente para que se justifique el manejo, la nueva iconografía que está, la vieja iconografía, pero traída al siglo XXI. ¿Qué es lo que está haciendo Xi Jinping? Xi Jinping está cultivando su personalidad con libros iguales. Está hablando de una campaña, la enésima campaña contra la corrupción, que tiene un concepto que se llama línea de masas. Esa campaña. O sea, ¿cuál es el enlace de línea de masas? ¿Cuál es masa? Las masas que maneja el Comité Central. Claro que son masas. ¿Cuántos miembros tiene el Partido Comunista de China? 87 millones. No hay ningún partido del mundo. 87 millones, porque sea un país muy grande, ya representan casi como de 1.300 millones, es como 6% de la población de China. Con eso mueven, ¿no? Con tal de prolongar la existencia de un partido comunista que ya no tiene una justificación muy clara en un país que está moviendo el capitalismo. No sé si contesté todas, porque creo que estaban vinculadas las tres, ¿no? ¿Qué elecciones para México? Es lo que me faltó. Bueno, yo creo
yo vi bien, yo fui muy entusiasta, si no entusiasta, seguidor, por lo menos repetidor de parte de la Revolución Cultural. Yo tenía una gran estima por Mao. En cierta manera a mí me hicieron embajador en China, porque estando de embajador en Costa Rica escribí un memo sobre China, que era, no propagandísticamente hablando así muy eufórico, pero sí, obviamente con un sesgo sobre el experimento chino. Entonces, a lo largo de los años lo que yo he visto es, y aquí a veces me acuerdo, es no solo el fracaso de la Revolución China, el fracaso del comunismo. El fracaso del comunismo como partidos políticos, como partidos en el poder. Dígame cuándo. Corea del Norte, Cuba, probablemente Vietnam y China son los que están saliendo adelante, pero con cambios tan radicales dentro de la ortodoxia comunista que ya quién sabe cómo se pueden calificar. Entonces, para México la elección es muy clara y que yo creo que en el 68 se repudió la influencia de los partidos maoístas. ¿Por qué? Porque eran poquitos. Maestre Chapa, que era originalmente como el Partido Comunista Mexicano, se salió y funda la Sociedad de Amistad con el Pueblo Chino, que era maoísta. Nunca tuvo influencia en Pablo Gómez ni en los demás que eran los líderes estudiantiles de la rama comunista del movimiento 68. Entonces, nunca tuvimos la elección de la Revolución Cultural de China en México, no es muy grande porque nunca tuvo mucha influencia. Tuvo más influencia en Moscú, siempre, y Cuba, desde luego. Cuba hasta la fecha se sigue manteniendo como la gran bandera, nunca se reconoce. ¿Cuáles son las dinastías comunistas ecualizantes del poder? Los hermanos Castro. ¿Cuál otra? La familia Kim en Corea. En cambio, China y Vietnam han cambiado. Después del muerto de Mao, han tenido ya en orden sucesivo, en el caso de China, 2 liderazgos completos van al trasero. En Vietnam, un país tan combativo, han cambiado 5 presidentes en los últimos 7 años, ordenadamente, mientras que están entrando al mercado también. Entonces, es para ver las cosas en una retrospectiva de qué significó el siglo XX finalmente las grandes revoluciones comunistas. Gracias. A ver, 2 o 3 preguntas más, por favor. Yo también las tengo. Pasas el micrófono. Bueno, pues, excelente repaso. Perdón, Francisco Javier Areco López. Desde que recibí la noticia de esta presentación, me entusiasmé por venir para presentar una reflexión, dado que andaba leyendo noticias internacionales sobre el hecho de que aun cuando oficialmente no se hable de la revolución cultural dentro de Chile, como yo creo que bien lo remarcaste, pues vía la comunicación moderna que existe en Chile inevitablemente a través de esto que equivocadamente se llama las redes sociales, que digamos son las comunicaciones informáticas de hoy, las telecomunicaciones, ha empezado a emergir nuevamente el manejo de las imágenes de la revolución cultural. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay un proceso de indagación en las bases y un proceso de indagación o de retoma en las bases y también en la cúspide del poder? ¿A qué necesidad obedece esto, ¿no? Como que hay una necesidad de búsqueda de apoyo en imágenes del pasado, como ha sido frecuente en la experiencia china. Creo que hay unas imágenes muy fuertes en el pasado, empezando por Confucio, ¿verdad? Recordemos que en la entrevista de Echeverría-Mao, el presidente Echeverría le pregunta ¿a qué se está usted dedicando ahora? Dijo, a releer a Confucio. Fue lo que le contestó, ¿no? Las conversaciones con Zhou Enlai fueron mucho más ricas, ¿no? Que dice porque él estaba reflexionando sobre el presente, ¿no? ¿En qué medida está detrás de esto 3 cuestiones? Una de ellas es
dado que ya iniciaste un proceso de desarrollo capitalista, le quieras llamar así o no, está el gran fenómeno de la acumulación de capital, que se necesita ordenarlo y evitar que se dirija, como en Estados Unidos y en otros lugares, por la vía del capitalismo silvestre o salvaje, como queramos llamarle, que termine depositando en el 1% la totalidad de los beneficios. Casi. ¿Verdad? O casi, la totalidad de los beneficios. ¿En qué medida necesitas hacer eso para evitar que suceda algo que ha sucedido varias veces en la historia, en la larguísima historia de China, que es la ruptura interna? La ruptura interna. Recordemos que cuando Oriana Falachi entrevista a Deng Xiaoping y lo acusa de cínico porque tiene todo el retrato de Mao en Tiananmen y las grandes estatuas y todo eso, le dice: niña, no te equivoques, es el Chairman Mao, saca 7. En términos Confucio, pero dice: saca 7. Él es el creador de la nación china moderna. Punto. Es decir, la reunificación de la nación lograda en el siglo XX. La nación estaba rota, como había sucedido en el momento que llegan los mongoles, que también estaba rota, ¿no? Y los mongoles la vuelven a unificar, sí. Y el tercer punto que creo que está en juego es también, dado que ya se metió el país, la nación, se metieron al mundo del mercado, por llamarlo de una manera no ideológica, y eso te hace estar sujeto a la famosa fuerza del soft power norteamericano. Entonces se encontró una manera de defenderte también ante ese fenómeno. Dos comentarios y preguntas, ¿no? El aspecto generacional, es decir, condiciones de discusión, debate, reflexión sobre la revolución cultural, también es un tema generacional en términos de que hay un grupo de responsables que hoy en día viven, o no. Dentro de la égida del Partido Comunista Chino, el tema de la revolución cultural no es un tema relevante y no será discutido. No sé, te pregunto, ¿no? Y segundo tema, que de nuevo yo no tengo un análisis, pero tengo una cantidad de impresiones, pero las implicaciones que ha tenido la revolución cultural en el ámbito académico, ¿no? Recordarás, por ahí le hicimos una larga entrevista al profesor Sushi Chen, ¿no? Latinoamericanista, padre, madre de muchos latinoamericanistas jóvenes hoy en día, y claro, las carencias académicas, ¿cómo se hicieron los académicos? Pues cuando uno revisa la entrevista es dramático, ¿no? Pues mejoraban su español ahí estando en el campo, era cocinero y ahí aprendía y mejoraba su español con otros que después fueron embajadores en América Latina durante 4 o 5 años. En las escuelas sí te hermano. Eso, claro, implica que hay toda una generación de académicos con enormes carencias, pero además con la situación adicional en donde millones de chinos fueron a estudiar al MIT, a Yale, a Chicago, que hoy en día están en Tsinghua, en Peitán, en muchos otros lugares, y que claro, hicieron un gran salto sin vínculos con académicos chinos, y tienen poco que ver con la discusión del Partido Comunista Chino hoy en día, y tratan de hacer malabarismos. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, estrictamente sobre el tema académico al 2016? ¿Hay un vínculo con esta revolución cultural? Sí. Primero lo que dice Francisco Javier es un tema, las tres cosas están muy vinculadas, ¿no? El tema de una transformación tan espectacular, el tiempo que se ha hecho, la cuantificación del cambio. Es un único en la historia contemporánea, no moderna contemporánea.
Y eso implica para un régimen que viene de un estudio. Las grandes revoluciones del siglo XX, sobre todo las más importantes, las revoluciones comunistas, pues, sembraron una gran cantidad de cosas buenas, otras cosas malas, otras funcionaron, otras no funcionaron. Pero en China les funcionó para salir del partido como estaban. Por cierto, ellos venían de la última dinastía china, que era Manchú. Se había dejado 13 millones de kilómetros cuadrados de territorio y lo van perdiendo en el siglo XIX casi todo. Entonces, yo creo que por ahí el manejo de los valores, vamos a llamarles valores, pues tiene que seguir utilizando, aunque sea un manejo muy mañoso. Ahora, las comunicaciones, las telecomunicaciones, las redes de información, como se llaman, los teléfonos, los twitters, etc., sí han hablado mucho de la revolución cultural. Unos simplemente diciendo que fue siguiendo la línea oficial, que fue un periodo tardío, otros no, tratando de rehabilitarla, a la luz del evidente deterioro de la distribución de la industria china, que no ha llegado porque todavía está empezando a Estados Unidos. Estados Unidos es el epítome de la mala distribución. Los nórdicos siguen salvando. Pero no ha llegado allá, pero ya se nota esa diferencia. Y eso me lleva a las generaciones. Los hombres, mujeres y hombres que están ahora en China, en el poder, en los negocios, en la calle, en los sectores urbanos, incluso en el campo, los trabajadores migrantes, muchos de ellos eran niños o eran jóvenes o adolescentes de la revolución cultural. ¿Cómo se explica uno que esos jóvenes ¿qué piensan ahora de China? Bueno, no hay, digamos, una encuesta para saber qué piensan, pero hay muchos testimonios. Los periódicos de China que se ocuparon de la revolución cultural ahora lo hicieron sacando a los viejos militares, profesoras, etc. Entonces ahí se ve cómo, depende en qué profesión y en qué actividad, rama de actividad, pero había un sustrato, una parte subyacente, como la inflación subyacente, ¿no? Una cosa subyacente que se llama cultura. Cultura tradicional, cultura revolucionaria, cultura nueva, con lo cual pudieron salir de los 10 años que llaman oficialmente perdidos y reanudar actividades y hacerlo bien. Pero hacerlo bien y al mismo tiempo impulsar, absorber conocimientos que ven de fuera que no habían tenido. La manera como se les metieron los estadounidenses a China, a partir de 76, 77, 78, en la parte cultural es espectacular. Ahí está el testimonio de Ponce, el secretario del Tesoro, que su organización no solo fue, cuando era funcionario de Goldman Sachs, no solo les hizo las grandes presentaciones, los guíos, los primeros, las más exitosas presentaciones de venta de acciones a empresas estatales chinas, sino que además se abrió en la Universidad de Tsinghua una escuela de administración de empresas, porque se lo pidieron los chinos, lo pidió Chu Ronchi, y les abrió, con la ayuda de los harvardianos, una gran escuela de administración de empresas con toda la estructura harvardiana, porque no, que son casos de estudio. No lo tenían los chinos porque las empresas no querían soltar, porque alguien que suelte algo más lo acusan de revelar secreto de Estado. Todavía estadística es secreto de Estado, aunque ya cada vez son más menos, ¿no? Entonces, les ha abierto tal escuela tan exitosa de empresarios, de administradores, que además, los chinos dijo, primero que hablan bien inglés. Bueno, no solo hablan bien inglés, no manejan la tecnología moderna de un empresario del siglo XXI. ¿Y qué hizo el Partido Comunista? La escuela central del comité, la escuela central del partido, inmediatamente copió el sistema de la escuela. Ahora, Xi Jinping y su grupo se da cuenta que esa influencia es tan grande que tienen que limitar. Por eso otra vez suelta Xi Jinping la bandera de que no necesitamos en nuestros libros de texto lo que yo puse aquí, para ya pude señalar, el camino pacífico, ¿cómo se llama? La Revolución Pacífica del Desarrollo. Eso no existe. No lo había hecho de otra manera. Es el camino pacífico para el revisionismo. Entonces, son los esquemas que usan para contrarrestar la influencia que se inventó hasta la cocina. ¿Y cómo le quitas a la generación que ya no fue los niños nacidos, digamos que nacieron durante la revolución cultural inmediatamente después, que son jóvenes de ahora, exitosos, que se hicieron exitosos porque estudiaron fuera, todavía en China, todavía hay 300.000 estudiantes chinos de Estados Unidos,
¿Cuántos se quedan allá? No sé, 20, 30%, por lo más regresan. ¿Y qué es esa generación de tecnócratas frente a los que salieron con los pocos conocimientos y empezaron a estudiar en bibliotecas que se empezaron a abrir? Yo vi las bibliotecas que estaban abriéndose en 73, ya les conté eso. Yo vi un experimento que fuimos con mi esposa y con la esposa de Esther Echeverría, fuimos al Palacio de Pioneros de Shanghái, justo antes de que empezara la campaña en que acusaron a Mozart, a Beethoven de reaccionarios. Antes de eso, ahí en la Plaza de Armas, eran pioneros, pioneros comunistas, ¿no? En el Palacio de Pioneros de Shanghái, de pronto entramos a un salón y había 70 niños tocando violín. ¿Y qué tocaban? Piezas occidentales clásicas. Y en otro salón no cabían, porque los piezas eran muy grandes, pero había 30. Entonces nos dijo con toda la confianza del mundo el secretario político, no, dice, en Shanghái debe haber por lo menos unos 5.000 niños estudiando piano, por eso luego pediste el mundo de el chino, y chelos. Entonces, y durante la revolución cultural estudió piano, rompió los dedos al cultural, música occidental, etcétera, etcétera. Entonces se mantuvo, o sea, hay una ruptura generacional, pero la generación que salió de la revolución cultural tuvo que salir de frente y tendió la puerta para la apertura cultural y tecnológica. Pues, ¿cuál es de las movilizaciones? ¿Cuál es la cuarta movilización? La tercera movilización, la ciencia y la cultura, la ciencia y la tecnología. Entonces, es un pragmatismo histórico, de hecho. Han sufrido golpes y se han salido adelante. Yo creo que volviendo a la segunda pregunta, ¿qué generó, aparte del ambiente que se generó entre los que participaron en este movimiento? Bueno, generó un concepto en la mayoría de la gente, no, hay muchos que no, de otra vez reencontrar la unidad nacional china, de alguna manera, en un mundo muy distinto. Entonces, por ahí ve uno las crónicas, los mismos, por ejemplo, en el caso del profesor Su Xinche, él contaba cómo se formaba, cómo tenía que estudiar, porque se formó con el ruso. Bueno, así se formaron muchos. ¿Cómo hizo el astrofísico que inició un movimiento ya posterior, el movimiento que llevaría a la Lisanchuk? ¿Cómo estudiaba cuando lo habían mandado a Mongolia a recoger abono natural, estiércol? Pues el único libro que había logrado salvar un libro de un alumno de Einstein, no del cineasta, Einstein, del físico, sobre la astrofísica, y ahí se llamaba astrofísico, porque era físico. Entonces, como podía hacer las cosas. Un amigo mío que fue ministro de Cultura por poco tiempo, porque es yo los mejores escritores de China que no han hecho honor, porque hace muchos abrazos, usaban los amigos. Bueno, él estuvo 30 años, porque él fue víctima, no de la revolución cultural, fue víctima de la censura. 30 años estuvo enterrado allá en Xinjiang y mantuvo su capacidad de escritura. Entonces, ¿cómo lo hicieron todo este grupo generacional para sobrevivir? Pasar por el mar. Con una gran capacidad, para entender que el país, China, el reino del centro, por su tamaño, por su magnitud, tenía que ocupar un lugar importante en el mundo, a pesar de ellos mismos. Yo creo que eso sí lo veo. Entonces hay que seguir la corriente. Yo traje varios recortes que estoy apenas digiriendo, porque tengo que hacer algunos apuntes de esto, sobre cómo los medios, Twitter, todas esas cosas, están constantemente hablando de esto. No sé, hasta donde yo puedo, yo no tengo medios para hacerlo, no puedo decirte cuál es la corriente mayoritaria, si el pro o el contra. Lo que sí es que es una olla de... Es una... Antes se decía muy feo. Es una cena de blanco. Cena de blanco. Antes se decía una cena de blanco. Se mueren unos con otros, ¿no? Pero ahí está la cosa. Muchas gracias.